En este video lo que vamos a hacer es explicar por qué aparecen las elevaciones o las depresiones del ST en los procesos de isquemia miocardio. En primer lugar, pues recordemos que el electrocardiograma es simplemente esta representación de la actividad eléctrica del corazón en sus distintas cavidades y pues a lo largo de ese ciclo cardíaco. Y recordemos que tenemos entonces una onda P que representa el proceso de la despolarización de los atrios y que debe anteceder entonces a cada QRS. Tenemos luego un complejo QRS que está representando la despolarización de los ventrículos. Y es un complejo porque en realidad corresponde a la sumatoria de distintas ondas que representan los momentos de despolarización de distintas partes del corazón, el septo, la pared del resto del ventrículo, apex, etcétera, 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 cada uno generando, digamos, una serie de onditas y como que la combinación, la sumatoria de todo ello, al final nos deja lo que nosotros vemos como un complejo de ondas que llamamos QRS. Y finalmente tenemos la onda T, que es una onda de repolarización de los ventrículos. El segmento ST correspondería entonces específicamente a la porción del electrocardiograma que empieza en el punto J, ese punto donde termina la onda S y arranca entonces ese periodo usualmente neutro de carga cero que precede a la onda T, conoce como el intervalo ST, es el segmento ST, vendría siendo entonces esta porción de acá y arranca desde ese punto J. También, como parte de ese precedente que debemos sentar, tengamos presente que el electrocardiograma nosotros lo estamos representando a partir de la medición de esa actividad eléctrica con una serie de electrodos. Y esos electrodos los podemos posicionar en diferentes partes del cuerpo para analizar esa actividad eléctrica como desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. De ese modo, según donde yo tengo ubicado un electrodo, yo puedo estar apreciando la actividad eléctrica en una parte específica del corazón, mientras que con un electrodo diferente en otra localización puedo ver lo que está ocurriendo en puntos distintos. De esa forma, entonces, yo puedo interpretar esa actividad eléctrica desde diferentes perspectivas, armando una visión tridimensional de ese corazón. Pero entonces, cómo esas derivadas con la posición de sus respectivos electrodos definen pues cómo se va a ver cada una de las ondas que tenemos acá. Pues tiene que ver con la localización del electrodo positivo. Yo tengo posicionado ese electrodo positivo en un punto específico con respecto al corazón. De modo que la actividad eléctrica del corazón toma una dirección específica con relación a ese electrodo positivo. Entonces, ¿cómo van a ser las ondas? Lo que nosotros vemos en el electro es prácticamente un plano cartesiano, en el cual tenemos entonces un área positiva, un área negativa y una serie de ondas que pueden tener una deflexión positiva o negativa. Y básicamente lo que debemos recordar es que para esos procesos de despolarización, QRS, que es la que nos importa ahora para los ventrículos, esa onda, esa dirección de la ola eléctrica, podríamos pensarlo de alguna manera, va hacia el electrodo positivo, vamos a obtener entonces una onda finalmente con una deflexión positiva. Mientras que si esa onda de despolarización adopta un sentido contrario a la localización del electrodo positivo, nos generará una onda con una deflexión negativa. Ahora, para las ondas de repolarización, sería la onda T, ocurre lo contrario. Si esa onda de repolarización, su dirección va a favor de ese electrodo positivo, nos va a dar una onda con una deflexión negativa. En cambio, si el sentido de la repolarización va en contra del electrodo positivo, nos va a dar entonces ahora una deflexión positiva. También tengamos presente otra cosa, y es que existe una norma que nos dice que la polaridad dominante de ese complejo QRS debe coincidir con la polaridad de la onda T. Entonces, la onda T, para ser considerada normal en este caso, tendría que ser también positiva. Si en cambio la polaridad del QRS fuera predominantemente negativa, entonces esa onda T también debería ser negativa para ser considerado normal. De modo que ver una onda T cuya polaridad es opuesta a la de ese complejo QRS sería un proceso anormal. Pero entendamos entonces qué se requeriría para que esto ocurra.
Si estamos viendo que la onda mayor del QRS es positiva, eso significa que la despolarización se está dando a favor del electrodo positivo. Y si la onda T es entonces también positiva, significa que la repolarización se está dando en contra del electrodo positivo. Pues quizás eso a ustedes les puede estar generando una cierta inquietud. Espero que así sea, porque uno pensaría que si yo tengo una célula que va a estimular a otra célula y esa a su vez a otra célula, y en ese proceso de estimulación entonces, la primera en activarse es esta, luego se activará esta y luego se activará esta otra y debe siempre seguir ese mismo orden. Pues yo esperaría que la primera en volverse a repolarizar y volver al estado inicial debería ser entonces también esta misma con la que arrancaba el proceso de activación, y luego esta, y luego esta. Y yo permitiera entonces lo contrario, que de pronto se repolarice primero esta de acá, pues de pronto eso podría interferir con el orden adecuado en el que se dan las cosas. Y esa es una muy buena apreciación. Sin embargo, es una visión muy simple de toda la actividad cardíaca. Y es que recordemos que tenemos unas células nodales y tenemos unos cardiomiocitos. En realidad, las células nodales son cardiomiocitos especializados, pero esas células nodales tienen una capacidad de automatismo mucho mayor del que ocurre entonces en los cardiomiocitos. De modo que ese sistema que normalmente es el que determina el orden en que se dan las cosas, es el sistema eléctrico del corazón, dado por las células nodales. Y el cardiomiocito, de alguna manera, espera a recibir entonces el estímulo por parte de la célula nodal antes de empezar entonces su proceso de contracción. Si yo eliminara el tejido nodal, como estos cardiomiocitos de todos modos también tienen cierta propiedad de automatismo, pues eventualmente ellos podrían empezar a despolarizarse de forma independiente. Y ahí aparecer focos ectópicos de despolarización y empezar entonces a ver distintos procesos de arritmias. Pero asumiendo que eso no es lo que está ocurriendo y dado que el automatismo de esas células nodales le permite despolarizarse y repolarizarse más rápidamente que los cardiomiocitos, el músculo termina esperando a ese sistema eléctrico para hacer su proceso de despolarización. Y además, tengamos en cuenta otra cosa. Si yo tengo la pared del corazón, digamos que esta es la porción de la cavidad del ventrículo izquierdo y esta es la parte externa hacia el epicardio, y esto entonces es el músculo como tal, él está dividido en unas porciones que se llaman subendocardio. El endocardio sería ese revestimiento interno epitelial que hay acá. El músculo que está por debajo de él es el subendocardio, mientras que ese tejido conectivo que representa la unión con la lámina visceral del pericardio, que es entonces el epicardio, está en esta parte externa. Entonces el músculo que está por debajo de él sería el subepicardio. Acá la despolarización se da primero en el subendocardio y se va propagando en dirección hacia el subepicardio, debido a que ese sistema eléctrico del corazón está organizado de tal forma que llega primero la conducción hacia las células que están más profundas en el músculo, pero la repolarización ocurre en el sentido opuesto. Termina primero el potencial de acción y está listo para repolarizarse la parte más periférica del músculo, mientras que esa parte más profunda del músculo se demora un poco más. Hay un orden ahí. Y de alguna manera, como es el sistema nodal el que da la señal para que al final se contraiga, pues listo, puede que esta parte del tejido haya quedado lista para volverse a contraer antes que esta otra parte del tejido de acá. Pero no hay suficiente tiempo como para que este se active de forma espontánea por su proceso de automatismo. Cuando ya ha llegado entonces un estímulo de despolarización por ese sistema eléctrico hacia esa porción subendocárdica del tejido y vuelve entonces a iniciar la actividad de despolarización en ese sentido como de adentro hacia afuera. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto de acá? Porque esto nos explica el porqué de esa relación entre que si el QRS tiene una dominancia positiva, la onda T debe ser positiva, o si el QRS tiene una dominancia negativa, pues la onda T va a tener que ser también negativa. Si yo tengo un electrodo positivo ubicado acá
¿Hacia dónde está ocurriendo la despolarización del músculo? En dirección hacia ese electrodo positivo. Luego, ¿qué voy a obtener ahí? Una onda QRS predominantemente positiva. Pero normalmente la repolarización va a ocurrir del subepicardio hacia el subendocardio y el electrodo positivo está más cerca del subepicardio. De modo que la repolarización se está dando en sentido opuesto a ese electrodo de referencia positivo. Y entonces, ¿eso qué genera? Si yo voy en contra del electrodo positivo en la repolarización, tenemos una onda P positiva. Entonces, eso hace que normalmente coincidan las polaridades de estos dos. ¿Cómo sería esta situación acá para que esto no diera negativo? No significa que yo voy a meter el electrodo positivo en la cavidad ventricular. No, significa que de pronto yo estoy no con un electrodo positivo ubicado acá, en este mismo punto, en dirección hacia donde está yendo toda la actividad eléctrica del corazón, sino que de pronto tengo mi electrodo positivo esta vez es por acá. Entonces voy en el sentido opuesto. De alguna manera veo las ondas a la inversa. Si antes yo veía la actividad eléctrica así cuando tenía el electrodo puesto por acá y ahora tengo diametralmente opuesto la localización de mi electrodo, pues voy a ver una imagen en espejo de ese QRS que antes estaba viendo y esa onda T que antes estaba viendo. Eso es entonces lo que nos determina las polaridades de las ondas. Entonces, tenemos una serie de derivadas viendo el corazón desde diferentes puntos de vista. Entonces, el electrodo positivo en cada una de esas derivadas nos va a generar una polaridad para las ondas en el electrocardiograma que va a depender de si esa actividad eléctrica está yendo más o menos alineada y en el mismo sentido, en la misma dirección que ese electrodo positivo o no. Entonces, si la despolarización del corazón se da aproximadamente en esta dirección de acá, una derivada como T2, cuyo electrodo positivo está ubicado por acá, pues nos va a dar el QRS predominantemente positivo con una onda T también positiva. En cambio, una derivada como ABR, cuyo electrodo positivo queda prácticamente opuesto al de esa derivada de 2, pues entonces ahí yo vería, antes es lo opuesto, un QRS negativo con una onda T negativa normalmente. Ahora, si el eje de despolarización global del corazón, pues es este, como lo hemos pintado acá. Y yo tengo, por ejemplo, acá ABL, o sea, está perpendicular a ese eje de despolarización. Es por eso de pronto este paciente pues, tendría un QRS aproximadamente isodifásico y una onda T que se ve relativamente planita. Ahora, con eso entonces ya podríamos entrar a interpretar lo que vendría siendo entonces un electrocardiograma normal. Y veamos entonces, simplemente a modo de ejemplo, una derivada como D2. El QRS tiene una predominancia positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la onda de despolarización está yendo en la misma dirección que el electrodo positivo. Ahora, yo puedo ver al corazón desde distintas perspectivas. Hay unas agrupaciones de derivadas que nos permiten entonces ver las caras específicas del corazón. Así pues, la cara lateral en su conjunto estaría representada por las derivadas de 1, ABL, B5 y B6. Si somos un poco más específicos y ya empezamos a separar entonces por territorios de percusión de las ramas principales de las arterias coronarias y demás, podríamos incluso decir también que D1 y ABL representan la parte alta de esa cara lateral. Además, D2, D3 y ABF representan la cara inferior del corazón. La cara septal estaría representada por B1 y B2 y la cara anterior por B3 y B4. También van a encontrar algunas descripciones que hablan de la cara anteroseptal, que sería entonces la sumatoria de B1, B2, B3 y B4. Y de esa forma entonces yo puedo ver al corazón desde distintas perspectivas. Ahora, ¿qué pasa con ABR? ABR realmente no representa bien ninguna cara. Sirve más casi como una especie de derivada de control. Si yo veo ABR positivo, lo más probable es que ese electrocardiograma haya quedado mal tomado porque se posicionaron mal los electrodos. Y ahora, entrando entonces en materia, ¿qué es eso de las elevaciones y las depresiones del ST? Y volvemos a plantear entonces que tenemos un plano cartesiano en el cual hay un lado positivo y un lado negativo. Lo que está en el cero del eje X representaría la línea isoeléctrica o neutra, es decir, 0 milivoltios de actividad. Y yo debería ver entonces que todos esos puntos en los cuales no hay una onda, sino que están como los segmenticos, todo eso estaría marcando entonces el cero. ¿Qué sería entonces una elevación o una depresión del ST? Pues que ese segmento ST que arranca en el punto J se mueva hacia arriba o hacia abajo de esa
línea isoeléctrica. Si está yéndose hacia abajo, como en este caso de acá, entonces tenemos una depresión del ST o un infradesnivel del ST. Mientras que si lo que tenemos es un desplazamiento hacia el lado positivo, entonces es la elevación o supradesnivel del ST. Pero eso también nos permite a nosotros clasificar la isquemia del corazón según qué es lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo. Y es que resulta que no es lo mismo un infarto con elevación del ST que un infarto sin elevación del ST. Porque el infarto, cuando es con elevación del ST, significa que el proceso va más avanzado, es más grave y que ha ocurrido ya una lesión extensa comprometiendo todo el grosor de la pared ventricular. Mientras que cuando solamente hay cambios sugestivos de isquemia, pero distintos a la elevación del ST, como por ejemplo el infradesnivel del ST, pero también como lo podrían ser ver ondas T simétricas y picudas, o ver ondas T que estén invertidas con respecto pues a la polaridad normal que deberían tener. Entonces, todo lo que no sea la elevación del ST, pero sea de sugestión de isquemia, me sugiere que el proceso aún no está comprometiendo toda la extensión y que probablemente estamos en una fase más temprana o simplemente en una oclusión parcial pero no completa del flujo de sangre. Pero si lo que estamos viendo específicamente es un infradesnivel del ST, quiere decir que ese proceso de isquemia ya está generando daños, ya hay una lesión celular, pero esa lesión celular todavía no es transmural, que afecta toda la extensión de la pared ventricular, sino que está todavía afectando solamente al subendocardio. ¿Por qué? Resulta que la perfusión del corazón tiene una disposición bien particular. Tenemos a las arterias coronarias que vienen en la parte periférica externa del corazón y ellas dan ramas que empiezan entonces a penetrar en el espesor del tejido de ese músculo cardíaco, yéndose en dirección hacia el subendocardio. Forman incluso una serie de plexos y demás allá, pero lo que debemos tener en cuenta es que el grueso del corazón, en donde se experimenta más presión, más fuerza al momento de que él se contrae, es la porción más profunda del músculo. Digamos que el musculito de la parte más externa se empieza a contraer un poco menos presiones de lo que ocurre en el músculo en esa parte más interna. Soporta más tensión al final el músculo cuando está más profundo y entonces hace más esfuerzo y por tanto tiene una mayor demanda metabólica la parte profunda del músculo de lo que lo tiene la parte más superficial. Pero al mismo tiempo, como se producen más presiones durante la sístole en ese tejido, entre más profundo es, pues resulta que la perfusión de las porciones más profundas del músculo no se dan de buena manera o se pierden completamente durante la fase de la sístole, permitiéndose en realidad solo paso de sangre por gradiente de presiones cuando está en diástole el músculo. Eso en suma, ¿qué genera? Que hay una parte del espesor del corazón más sensible a la isquemia porque consume más energía y está relativamente menos tiempo perfundida que otra, y es la porción profunda, el subendocardio. Por tanto, cuando ocurre una oclusión de una de esas arterias, asumamos, por ejemplo, que aquí estamos viendo solo una tajada bidimensional del tejido, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos tridimensionalmente, saliendo de la pantalla en dirección hacia ustedes y metiéndose profundo la pantalla hacia la parte de atrás de su pantalla, imaginen que tenemos ahí entonces el resto del tejido y hay otras de estas ramas. Pues entonces se pueden formar esta serie de plexos con cierto grado de colateralidad. Entonces, de pronto, esta oclusión que yo estoy poniendo acá, muy marcada, severa, que podría suspender el flujo entero a lo largo de toda esta arteria, pues listo, sí, lo está suspendiendo a lo largo de toda esta arteria, pero de pronto algo de la perfusión en este músculo está viéndose ahora afectado, puede verse suplida por esa circulación colateral más tridimensional, ¿cierto? Pero entonces, ¿va a haber problemas aquí? Claro que sí. Porque este tejido, esta tajadita que vemos acá, digamos que su perfusión depende predominantemente de esta arteria que hemos tapado. Pero dado que la porción profunda, tu endocardio, es más propenso entonces al problema, ante esta lesión tan severa que yo acabo de producir acá, una oclusión completa, lo más externo aguanta un poco más y como tiene algo de circulación colateral, entonces se mantendrá
durante más tiempo funcional. Pero la parte más interna, incluso si tiene parte de esa colateralidad, como de entrada está más predispuesto a sufrir por la isquemia, pues ahí es donde va a arrancar el problema. Ahora, no pongamos una lesión tan severa, algo que ocluye completamente la arteria, sino que se está ocluyendo es parcialmente. Pues va a ocurrir un poco más de lo mismo. No se interrumpió totalmente el flujo de sangre, pero sí de forma significativa. Entonces, pues a la parte más externa ¿le va a llegar menos sangre de lo normal? Sí, pues va a sufrir. A la parte más interna, ¿le va a llegar menos sangre de lo normal? También, va a sufrir. Hay colaterales. Listo, entonces este no es un problema tan grave como el anterior que estábamos representando. Entonces, probablemente este paciente de pronto dure un poco más antes de tener un infarto franco, ya muerte completa pues, de este tejido muscular. Pero vuelve y juega. ¿Cuál de las dos porciones del espesor del el músculo se va a ver primero afectada? Sigue viéndose afectada primero la parte interna, el subendocardio, antes de que se pueda ver afectada entonces esa parte externa. De modo que eso hace que ante la inmensa mayoría de las situaciones que conducen a isquemia, las porciones del tejido que más rápidamente van a mostrar la lesión va a ser en el endocardio. Mientras que a medida que esto va empeorando y va haciéndose más grave el problema, es que empieza entonces a comprometerse el resto, convirtiéndose entonces en la lesión transmural. Pero eso también implica que, digamos que esos cambios evolutivos en el electrocardiograma, ver una depresión del ST sugiere un problema serio, ya está sufriendo significativamente una parte del corazón, pero es una parte, no toda la pared todavía. Entonces, imaginemos que esa porción dibujada en azul claro se infarta y se muere, y hay cicatriz ahí. Ah, bueno, listo, sí, eso es malo, porque tenemos una parte del corazón que ya no están dando. Pero pues bueno, el resto todavía está bueno, entonces no será tan grave posiblemente. En cambio, una vez ese problema ya se haya vuelto mucho más grave y haya afectado todo el espesor de la pared, uy, ahí sí tenemos algo simplemente cuantitativamente más grave. De modo que la elevación del ST apunta hacia un problema más severo. He ahí la importancia de saber reconocer entonces uno y otro. Pero insisto, la clasificación del síndrome coronario nos habla de infarto con elevación y sin elevación del ST. Con elevación es eso, o sea, un infarto ya transmural. Sin elevación es cualquier cambio electrocardiográfico sugestivo de isquemia que no sea la elevación del ST. Uno de ellos es el infradesnivel. Pero ver las ondas T picudas o las ondas T invertidas, que son otros cambios frecuentes, son igualmente importantes. Ahora, ya estamos hablando de esos procesos anormales. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Este es el caso de un paciente que consulta por dolor torácico sostenido, opresivo, de intensidad moderada, que ha empeorado a lo largo del tiempo. Le apareció después de hacer un cierto esfuerzo físico, pero no se le ha resuelto, mal localizado, y se acompaña de sensación de disnea. Toman el electrocardiograma, entonces lo que uno debe hacer es verlo de forma metódica, sistemática. Omitamos ahora lo relacionado con ver que el ritmo, que el eje, todo eso. Ya estamos en el momento en el cual estamos simplemente viendo es si hay o no anormalidades en las ondas y los segmentos. Entonces, vamos por partes. Cara inferior del corazón. Entonces estaríamos hablando de D2, D3 y ABF. Y acá tenemos un D2 largo. Esta última de acá abajo es el mismo D2, simplemente que es un D2 que lo dejaron correr más tiempo. Bien, pues D2, D3 y ABF. ¿Qué estamos viendo ahí? D2, la onda P se ve perfectamente normal. Los QRS se ven de características normales. La onda T se ve de características normales. Y los segmentos están todos dentro del tiempo que es. Ah, es que aquí pareciera que estuviera entonces cayendo un poquito. Entonces nos vamos al dedo largo y vemos qué está pasando allá. Ah, no, realmente no está más de 1 milímetro por debajo del nivel normal. Nada de qué preocuparnos ahí. Pero una sola golondrina no hace verano, entonces tenemos que ver todas las otras derivadas que están ahí. D3. Bueno, no alcanza a ser más de 1 milímetro, entonces tampoco es representativa. Y ABF tampoco es representativa. Si somos objetivos y trazamos esa línea isoeléctrica bien, no tenemos descensos de más de 1 milímetro. Todo bien por ahí. Pasamos entonces a la siguiente cara, la cara lateral. Entonces tenemos D5, D6, D1 y ABE.
Y yo arranco siempre por la parte alta de esa cara. De uno, bueno, aquí empezamos a encontrar cosas que no son normal. Tenemos una derivada con QRS predominantemente positivo y una onda T invertida. Hay algunas derivadas donde eso puede darse, sí, en la cara anteroseptal y ser normal, pero en esta no, porque esto no hace parte de la cara anteroseptal. De modo que esto ya de entrada, ahí se empieza a preocupar. Y uno dice, pero bueno, una golondrina no será, no vamos a ver. Uy, pero la siguiente, de la cara lateral alta, también el mismo patrón. Resulta que la T invertida es un cambio de isquemia. No de lesión, pero sí de isquemia. Un proceso aún más temprano. Lo primero que se ve normalmente son unas ondas T picudas y simétricas. Luego la onda T se invierte. Luego empieza a descender el ST y luego empieza a subirse el ST. Esa es como la progresión, digamos, de las cosas. Aquí ya empezamos a ver algo que preocupa, pero no hemos terminado de ver esa cara lateral. Este patroncito de aquí del QRS de entrada ya está normal, porque esas son las orejitas de conejo. O sea que ahí hay aparentemente de pronto un bloqueo de rama izquierda. Y bloqueo de rama izquierda, hasta que no se demuestre lo contrario, sospecha usted que es un infarto. De hecho, hay unos criterios, que son los criterios de Garbosa, que superan lo que necesitamos discutir ahora, que le pueden ayudar a uno a decidir si sí o si no, pero de entrada ya eso es preocupante. Pero no contentos con ello, inicio eléctrico. ST elevado, elevado, la onda T invertida con respecto a la polaridad del QRS y aquí abajo tenemos entonces la línea isoeléctrica por debajo, 1 milímetro exacto. Pero qué curioso, porque acá teníamos elevación del ST y acá teníamos descenso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos viendo ondas T invertidas todavía. Por acá, por ejemplo, esto del descenso, podría ser que una parte de ese ventrículo ya está teniendo un problema más grave porque ya tiene ascenso del ST y se está empezando a extender hacia el resto del músculo en esa misma zona. Eso es lo que podríamos de pronto interpretar ahí. Digamos, bueno, ya sabemos que estamos ante un infarto con elevación del ST, por lo menos en la cara lateral. Complicado porque eso es puro ventrículo izquierdo, pero no hemos terminado de ver hasta dónde pueda llegar el problema. Entonces nos vamos ahora a las derivadas de cara anterior, V1 y V2. Supradesnivel del ST, supradesnivel del ST, complejo. B3 y B4. Supradesnivel marcadísimo del ST en ambas. Con todo, que tenemos un aparente infarto miocárdico con elevación del ST en cara anteroseptal e incipientemente en la cara lateral. ¿Eso qué significa? Que tridimensionalmente ese corazón está empezando a verse infartado en toda la parte anterior y septal y yéndose hacia acá. Pero ahora la pregunta es ¿por qué se ven así esas ondas? Hay que hablar de potencial de acción. Una célula normal tiene una gran cantidad de potasio en su interior, muy poco sodio en su interior y en el exterior mucho sodio y poco potasio. Y si me apuran, un poquitico de calcio afuera y en el citosol de la célula no debería haber calcio. Ahora, si hay estructuras con calcio acá adentro, ese calcio está entonces escondido, guardado, por ejemplo, en este caso en el retículo sarcoplasmático, pero en el citosol suelto no hay. Ahora, potencial de acción. ¿Y a qué se debe que se vea de esta forma el potencial? A una entrada marcada de sodio por la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje en este punto, los cuales ahora se bloquean al mismo tiempo que coincide con que el grueso de los canales de potasio ya están abiertos y eso nos va a llevar entonces a la pérdida de potasio. Cuando estaba entonces entrando sodio, estábamos sumando cargas positivas importantemente al interior de la célula, lo cual entonces era lo que nos daba esta deflexión positiva. Pero cuando abrimos esos canales de potasio, lo que pasa es que ahora estamos perdiendo cargas positivas por la salida del potasio. Sin embargo, también tenemos una meseta, que es esto de acá. ¿A qué se debe esta meseta? Que por aquí en este momento entonces el grueso de los canales de calcio lentos dependientes de voltaje se han abierto, permitiendo la entrada de una pequeña cantidad de calcio, suficiente como para hacer que no haya una caída, digamos, abrupta como ocurriría en la neurona, ¿cierto? Del potencial de membrana, sino una caída más lenta siendo esa pequeña mesetica. Pero ese calcio rápidamente se va a volver entonces a esconder para no quedar ahí. Por eso es que de todas formas lo que tenemos es una pendiente negativa que llega incluso a hacer un breve periodo de hiperpolarización. Y luego tenemos el restablecimiento del potencial de membrana
a partir de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, lo normal es esta situación de distribución de iones. Y incluso durante el intercambio iónico, pues para ese potencial de acción, pues la cantidad de sodio que entra al tejido y la cantidad de potasio que sale realmente no es mucha. O sea, es suficiente para que una cosa tan chiquitica como la célula cambie la cantidad de cargas y por tanto esa polaridad de la membrana. Sin embargo, los cardiomiocitos expresan un canal de potasio especial que normalmente está bloqueado por moléculas de ATP, lo cual quiere decir que cuando la célula tiene abundante ATP, ese canal no permite el paso de potasio y es un canal que quiere sacar potasio fuera de la célula. Pero en los momentos en los que hay poco ATP, como en una fase muy activa de contracción y una demanda muy grande, se abre el canal de potasio permite la salida de potasio. Digamos que eso es como para tratar de equilibrar un poco al final todo el juego de cargas complejísimo que se da y favorecer entonces que no se vaya a descontrolar ese potencial de membrana y de pronto hacer que esta célula empiece a disparar cuando no debe. Es simplemente un canal corrector para esos momentos en los cuales hay una altísima demanda energética y necesitamos garantizar que se mantengan bien unos ciertos estados electroquímicos bien complejos. Pero eso sería una situación de total normalidad. Ahora bien, ese canal no tiene la capacidad de decir, ay, sí, es que ahorita tengo poquito ATP, pero todo está normal, o ahorita tengo poquito ATP, pero es porque me estoy infartando. Entonces, en un escenario me abre y en otro no. No, es simplemente es, si hay poco ATP, el canal se abre. ¿Qué ocurrirá entonces en una situación en la que hay isquemia? Que efectivamente ese canal entonces se va a abrir, permitiendo entonces la fuga de potasio. Esa fuga de potasio, ¿qué implica? Que yo tengo una menor concentración de potasio de lo normal al interior de la célula con un exceso de potasio en el exterior. Esta célula, como aún no ha muerto, todavía puede hacer potencial. Entonces ella logra acá ingresar algo de sodio durante ese potencial de acción y sus despolarizaciones, con lo cual ella quedó entonces positiva en su interior. Y normalmente entonces eso es lo que nos da esa fase inicial del potencial de acción, que debería seguirse entonces de la pérdida de cargas, pues por la salida de potasio, ¿cierto? Pero acá resulta que el potasio afuera está más concentrado de lo normal. Entonces, a este potasio que está aquí y que quisiera entonces salir por cualquiera de los canales normalmente disponibles, no va a querer tanto salir como normalmente debería hacerlo, lo cual va a hacer que esta célula esté durante su periodo en el cual está hipóxico anormalmente, esté más positiva de lo normal. Eso se va a ver predominantemente justo antes del siguiente potencial de acción. Entonces, en el siguiente potencial de acción, en lugar de arrancar en este nivel, va a iniciar de pronto la curva por acá arriba. Y entonces esa célula arranca un poco más positivo, pero sus vecinas también. De modo que este tejido de área de isquemia arranca con su célula más despolarizada de lo que deberían. Sin embargo, ha habido una situación en la cual salieron potasios a la parte externa, extracelular. Estas células arrancan despolarizadas más de lo normal, si normalmente su potencial de reposo fuera de -90, como parte del potasio que normalmente debería haber salido, no salió cuando tenía que salir. Entonces se va a sumar sus cargas con la del sodio que sí entró. Eso es lo que hace que quede un poco más positivo de lo que debería cuando está en esos estados de reposo. Pero de todas formas, hay digamos un cierto grado de fuga de potasio al exterior que no debería estar allá y lo está. Esta célula arranca un poco menos negativa de lo habitual, entonces no sé, por decir algo así, -60, ¿cierto? Pero encima de todo en el exterior hay más potasio del que debería, potasio de carga positiva. ¿Qué va a empezar entonces ahí a ocurrir? Entonces en este tejido endocárdico va a haber potasios
de carga positiva aquí. Potasios en espacio extracelular, más de lo que debería. Y digamos que el espacio extracelular de acá, pues obviamente estará conectado con el espacio extracelular de un poquito más periférico y un poquito más periférico. Pues, entonces, en últimas, el espacio extracelular podemos ver como un continuo. O sea que estos potasios excesivos acá afuera quieren fluir, difundir hacia donde esté menos concentrado. ¿Qué significa eso? Que estamos creando una pequeña corriente de cargas y una corriente de cargas que va a ir entonces desde el interior hacia el exterior, es decir, que va a estar yendo hacia el electrodo positivo. Entonces, la sumatoria de todo esto que va a generar, que en ese estado de reposo, cuando este potasio excesivo está afuera y fluyendo, va a generar una cierta corriente que está yendo a favor del electrodo. Pero eso cuando es en el reposo, me determina entonces dónde va a estar esa línea isoeléctrica. Pero ese momento de reposo se va a ver modificado por lo que pase cuando la célula se despolariza, hiperpolariza, ¿cierto? Y quiere volver al reposo. Pues en ese estado, la célula quedó un poco positiva. Acá adentro está un poco más positiva de lo que debe, en dirección opuesta a el electrodo. ¿Cuál va a ser que acá, antes de que ocurra la repolarización del ventrículo, el ST se desplace hacia abajo, generando una especie de flexión negativa, porque está yendo en contra? Ese momento en el cual no hay movimiento de cargas ya y que nos está mostrando entonces como los efectos finales de todo esto, se fue en contra de la dirección del electrodo positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? En esos momentos de reposo, antes de que empiece el QRS, tenemos un flujo de cargas que va desde el área isquemizada hacia afuera y que va en sentido del electrodo, y es en el momento antes de la despolarización. Entonces, esa línea isoeléctrica se nos va a volver realmente positiva. Es decir, el isoeléctrico ya no está en cero, está en algo mayor a cero. Nos desplazó ese punto de referencia isoeléctrico. Luego ocurre todo el potencial de acción, ¿cierto? Con su actividad y demás. Y quedamos al final del potencial cuando la célula entonces se hiperpolarizó. Estamos acá y estamos a la espera de repolarizar. En este periodo, las cargas ya se movieron como se tenían que mover y aquí sí hay un flujo nulo de carga. Ahí ya no hay corriente. Entonces, como no hay corriente, este sí nos va a quedar en el cero. Pero que comparado con el aparente isoeléctrico nuevo, que es positivo, entonces implica que acá hubo un desnivel hacia abajo. La célula se repolariza, empieza a hacer su onda T, pero resulta que queda un poquito más positiva de lo normal, por lo que decíamos ahora de que realmente hubo aquí un problema con todo ese proceso de las cargas y como hay poquito ATP, esa bomba sodio, potasio ATPasa no está pudiendo mover bien las cosas como deben ser. Entonces, eso genera que esa repolarización, ese proceso de repolarización empiece a demorarse un poco más en esta zona que está afectada. De modo que si se demora más, eso da una especie de onda un poco, digamos que mayor en este sentido. Por lo tanto, la onda P empieza a verse entonces que devuelve acá y nos deja entonces ese punto isoeléctrico antes del siguiente ciclo cardíaco también elevado. La sumatoria de esos eventos entonces hace que aparentemente el QRS se haya visto descendido, cuando en realidad lo que pasa es que lo que pasó fue que todo lo demás ascendió. Pero si todo lo demás ascendió y este se queda rezagado, pues eso lo vemos nosotros como que el QR es el que descendió. ¿Por qué vamos a decir que todos los demás están locos y yo no, cuando yo soy el diferente? ¿Sí o no? Eso es entonces lo que está ocurriendo en este momento de isquemia subendocárdica. Pero cuando el problema ahora se extiende a todo el grosor de la pared, pues resulta que todas las células aquí de este espacio están en esa situación en la que antes estaba solamente el subendocardio. Es decir, que ellas están más positivas de lo que debería durante su estado de reposo
Y además hay unos potasios extracelulares que no deberían estar extracelulares, pero lo están por ahí sobrando. ¿Esos potasios qué van a querer hacer? Pues difundir hacia la periferia, hacia el tejido que está todavía sano, generando entonces una corriente en ese momento de reposo que va a ir, pongamos el electrodo entonces aquí, en este punto, el electrodo positivo, esa corriente de potasios está yendo en sentidos distintos a los que se ubica el electrodo positivo. De modo que si arrancábamos la fase de reposo, luego teníamos nuestro complejo QRS, ¿cierto? Tan, volvíamos entonces reposo y aquí estaba la onda T, ¿cierto? Antes de la despolarización, entonces vamos a tener una corriente que está yendo en un sentido distinto al del electrodo positivo. Por lo tanto, nos va a volver negativo, menor a cero, ese punto isoeléctrico inicial de referencia. Ocurre la despolarización de las células que estén ahí andando. Y antes de que estemos en repolarización, como no hay flujo de iones, ahí la corriente es cero, ¿cierto? No hay flujo de iones y por tanto la corriente es cero. Pero entonces, comparativamente con el nuevo aparente punto de referencia isoeléctrico, entre comillas, que está un poco más bajo, entonces es como si el ST se hubiese elevado. Y ahora tenemos nuestra repolarización que, pues aquí mientras haya tejido que repolarizar, digamos que ese se va a estar demorando con respecto del otro tejido normal, pues porque ese ATP no está disponible para que trabaje bien la bomba sodio potasio ATPasa. Entonces, de alguna manera tenemos una repolarización que va a arrancar más tempranamente en los tejidos sanos, más tardíamente en estos tejidos de acá enfermos. Entonces, va a ser como una especie de sentido de repolarización que va en cierto modo a favor de ese electrodo positivo. Y eso, entonces, vuelve y genera cambios que hacen que descienda el nivel isoeléctrico. Entonces, eso nos desciende nuevamente ese punto isoeléctrico. Entonces, vuelve y juega. Realmente no es que el ST haya elevado, es que lo demás está descendido. Pero, ¿por qué le vamos a echar la culpa al resto del mundo de que está loco? El diferente soy yo. Entonces, lo vemos y reportamos como un ST elevado cuando estamos en esta situación. Si lo quisiéramos simplificar mucho más, podríamos pensarlo de esta forma. Esto es la región subendocárdica y esto la región subepicárdica. Y aquí está el electrodo positivo. Podríamos pensar que también, de alguna manera, cuando la isquemia está ocurriendo hacia la parte subendocárdica, el problema está en contra del electrodo positivo. Por tanto, nos da un descenso del ST. Y cuando el problema, la isquemia, ya está alcanzando la región subepicárdica, es porque ha hecho ya el compromiso transmural, entonces está yendo a favor del electrodo y por tanto nos da una elevación del ST. Sirve como versión corta para al final llegar al mismo resultado.